Me dicen que tenemos que ser muy rápidos, que vamos con mucho retraso. Por tanto, voy a intentar ser breve. Le voy a hablar de la que hemos llamado ley de aceleración, que es la segunda parte de aquella ley de simplificación que se aprobó hace unos meses. Bueno, decirles que esta es una ley a la carta para beneficiar a determinados intereses. De hecho, esta ley no parte ni de Ciudadanos, ni del Partido Popular, ni siquiera del Gobierno de la región de Murcia. Esta ley parte de la organización empresarial, de la CROE. Es una ley que mayoritariamente tendrán que aplicar los ayuntamientos. En el 80% esta ley es de aplicación en los municipios y, por tanto, corresponderá a los alcaldes y alcaldesas su aplicación. Y, curiosamente, no se habla con ellos. Es decir, es una ley que se ha hecho de espaldas a quien tiene que aplicarla, que son los alcaldes y las alcaldesas. Estamos ante una ley de amnistía urbanística. Y esto no es que lo digamos nosotros aquí esta mañana, sino que lo dice el informe de la letrada de esta asamblea. Se trata de hacer urbanismo a la carta y lo que está planteando la ley no es que las construcciones ilegales se adapten al planeamiento urbanístico, sino que, sorprendentemente, el planeamiento urbanístico se adapte a las construcciones ilegales, algo que, desde luego, es inconstitucional y, por tanto, también ilegal. Esta ley modifica 16 leyes. Sí, estamos ante una ley muy compleja, de difícil comprensión, muy técnica, que modifica, como les digo, 16 leyes y algunas tan importantes como la de ordenación territorial y la de protección ambiental de la región de Murcia, que, por cierto, ya sufrió un varapalo importante con la primera ley de simplificación. Se anularon 83 artículos de aquella ley. Bueno, la posición del Partido Socialista la dice clara en la enmienda a la totalidad. Vamos a estar radicalmente en contra de la tramitación y aprobación de esta ley. Nosotros decimos sí a la simplificación administrativa, sí a la agilización de los procedimientos, pero esto hay que hacerlo con la máxima protección al medio ambiente y con las máximas garantías de igualdad de trato. No se pueden hacer leyes a la carta para beneficiar a determinados intereses. Por otra parte, vamos a pedir también esta mañana que se haga público el listado de las 20.000 empresas que dice la CROE y dice el Gobierno que va a beneficiar esta ley. Queremos saber esta amnistía urbanística exactamente a quién va a beneficiar. Ellos hablan de 20.000, pues que nos hagan público ese listado de esas 20.000 empresas para saber a quién estamos beneficiando con esta ley. Y lo sorprendente de la tramitación de esta ley, que como saben han presentado conjuntamente Partido Popular y Ciudadanos, es que Ciudadanos se sume a esa política de amigotes que tanto ha criticado durante toda la legislatura. Y básicamente esta va a ser nuestra posición. Si tienen alguna pregunta al respecto y si no, pues le cedo la palabra. Una matización solamente. El Podemos dice que si esta ley se aprueba, muy probablemente va a ir al Constitucional, la va a llevar al Constitucional. ¿Es ese también el enfoque socialista o Bueno, vamos a ver primero cómo queda definitivamente la ley, porque estamos todavía en periodo de enmiendas. El periodo de enmiendas se cierra mañana, por tanto, tanto Ciudadanos como como Partido Popular tienen posibilidad de enmendar la ley. Desde luego, si queda tal y como está, ya les adelanto que el Partido Socialista Obrero Español la va a llevar al Constitucional. ¿Emilio? Sí, al margen de la proposición de ley, la moción que lleva hoy el Grupo Parlamentario Socialista Pleno es una moción en defensa del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, el IMIDA, que, como todos ustedes saben, llevan una temporada larga ya este año, pero que proviene de ya otros muchos años atrás, de reivindicaciones laborales, de reivindicaciones en defensa de la ciencia y la investigación y de agilización de sus tramitaciones de los proyectos, ¿no? Una moción que va en tres sentidos. Como les digo, en agilizar, ya que hablamos de agilización administrativa, la tramitación de los proyectos de investigación, porque cada 3 años se produce lo mismo. Se produce un sinvivir de los trabajadores porque acaban sus contratos a 31 de diciembre y se iniciarían los nuevos a 1 de enero, pero todavía no se sabe nada qué va a pasar. Estos proyectos llevan en un cajón perdidos en la Dirección General de Presupuestos, no sabemos cuánto tiempo, sin saber nada de ellos, y esperamos que se agilice lo máximo posible, porque estos investigadores empiezan de cero cada 3 años.
tiene que volver a concursar un concurso público de selección, tiene que presentar sus currículums y todo eso lleva un tiempo de contratación que ya veremos si no tienen que tirarse algunos días, algunas semanas en el paro, estos investigadores y estas investigadoras. En segundo lugar, la moción defiende o pide al Gobierno que se dote ya la plaza de gerencia del Instituto del IMIDA, una plaza que queda vacante desde ya va a ser un año, el año pasado, una plaza que es importantísima. Es el gerente de un organismo público de investigación. Tiene la tarea de coordinar, fíjense, los departamentos de investigación. Tiene la tarea de elaborar los presupuestos. Tiene la tarea de contratar las plazas. Y no tiene gerencia el Instituto Murciano desde hace un año. Esto conlleva también que, otra cosa, el Instituto lleva 5 direcciones, 5 en los últimos 3 años. 2 de ellas por suplencia, como todos ustedes saben, donde se compartía una dirección general en la Consejería de Cultura con la dirección del IMIDA. Es la importancia que se le ha dado en esta región a la ciencia y a la investigación. Y en tercer lugar, demandamos que en un plazo de 3 años se pueda dotar al IMIDA de 48 plazas de investigación y de personal de apoyo a la investigación. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primera, desde el año 2010 se han suprimido 65 plazas definitivas, fijas, en el Instituto Murciano de Investigación, en el IMIDA, 65. Y ya es hora de recuperarlas. Porque además solo pueden pedir proyectos de investigación los investigadores fijos. Un proyecto de investigación que va con una firma de un investigador temporal queda penalizado en todos los organismos donde se pidan los proyectos. Con lo cual estamos perdiendo, permítanme, mucha inversión en la región en ciencia y investigación, mucho dinero en la región y no se puede tampoco responder a las demandas que muchas empresas del sector agroalimentario están realizando al IMIDA. Hay demandas que no se pueden atender por falta de personal fijo. No les digo por falta de personal, porque hay personal, pero sí por falta de personal fijo, porque los investigadores temporales, insisto, están penalizados en todos los proyectos que se presentan. Un proyecto tiene que ir firmado con un investigador que tenga futuro, que tenga una plaza asegurada, ¿no? Y ahí es hacia donde va nuestra moción de hoy. ¿Una cosa más? Sí, una breve valoración sobre el resto de mociones, por favor. Pues yo voy a llevar la moción que hoy trae Ciudadanos al Pleno, que es impulsar el cohousing llamado, que es también la vivienda colaborativa, una manera más de impulsar el envejecimiento activo y de buscar soluciones al problema de envejecimiento que vamos a tener en este país en breve, que ya en 2050 se estima que el número de personas mayores de 65 años va a ser bastante importante. Nuestro grupo parlamentario no se niega a explorar ninguna de esas vías. De hecho, esta moción, idéntica moción, está debatida en el Congreso de los Diputados. Casualmente la presentó el PP y el Partido Socialista la apoyó, incluyendo una enmienda en el sentido que tienen que ser estas enmiendas para que esta idea estuviese concretada en los presupuestos generales del Estado y llevara el Plan de Vivienda 2018-2021 una dotación económica para poder impulsar y estudiar esta vía de cohousing para el futuro, de vivienda colaborativa para mayores. Vamos a votar que sí, porque Ciudadanos también ha incorporado en su moción esto que en Madrid se votó y que el PP incluyó en la valoración allí en el debate. Pero vamos, que es una linda moción de entretenimiento porque lo que le pide al gobierno regional de impulsar y de, bueno, se va a quedar en muy poco, pero de todas maneras no está mal que vayamos en los parlamentos iniciando nuevas vías para estudiar este tema. Pero la ley de dependencia está bastante pendiente y debería ser un punto también. Bueno, con respecto a la proposición de ley de modificación de la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia, una proposición de ley que fue impulsada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que modifica únicamente un apartado del artículo 8 de la Ley de Patrimonio Cultural, ese que establece los deberes de los titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural, añadiendo únicamente la gratuidad en la visita pública a esos bienes, algo que a primera vista puede parecer sencillo, pero que si nos ponemos a pensar, pues tiene que ser un objeto de una regulación profunda, y en ese sentido fueron las enmiendas de todos los grupos parlamentarios dirigidas a establecer determinadas dispensas a la hora de establecer esa gratuidad y ya pues establecieron otras mejoras a la proposición de ley en referencia a colaboración con los ayuntamientos o cuestiones de accesibilidad. No fue en ese momento tomada en consideración otra enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que nos parecía fundamental
y que no hablaba ni más ni menos de establecer la obligatoriedad para el Gobierno regional de llevar a cabo los desarrollos normativos necesarios en el plazo de 3 meses para hacer efectiva no solamente esta modificación, esta proposición de ley, sino también aspectos de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia que llevan sin desarrollarse por parte del Gobierno a través de un reglamento desde el año 2007, que es el año en el que se aprobó la Ley de Patrimonio Cultural, como puede ser la puesta en marcha del Consejo Asesor de Patrimonio de la Región de Murcia. Por tanto, una modificación que nos parece interesante porque permite acercar la cultura a la población, pero que creemos que se va a encontrar una vez más pues con esa traba que es la voluntad del Gobierno regional para llevar a cabo los desarrollos necesarios para que estas leyes se hagan efectivas y puedan llegar a la ciudadanía. ¿Hay enmienda parcial para incluir rotación en 3 meses o la han reservado para pleno? No, la enmienda ya se llegó a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios en la votación, se llegó a un texto consensuado por parte de todos los grupos en ese ejercicio que de vez en cuando nos da por hacer, de ponernos de acuerdo, que está muy bien, y esa enmienda directamente se rechazó en ese momento. Bien, y muy rápidamente decir que yo voy a defender la postura del Grupo Parlamentario Socialista ante la moción de Podemos, en la que solicita pues actuaciones ambientales y respecto a la salud de lo que es el coto minero de San Cristóbal Los Perules. Es decir, que vamos a volver a criticar una vez más que después de 23 años de gobierno del Partido Popular sigamos sin un inventario de suelos contaminados y mucho menos del plan de recuperación de suelos afectados por la minería, el famoso PRASAN, que, como digo, pues sigue sin, después de estar toda la legislatura anunciando que se iba a hacer, y el inventario pues sigue sin hacerse. Simplemente eso. Bueno, muy rápidamente, porque nos están esperando en el Pleno, vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Nosotros vamos a defender la Constitución como responsables del Gobierno y también como Partido Socialista Obrero Español. Y, desde luego, no vamos a permitir ningún referéndum que sea ilegal, ni vamos a permitir que nadie viole la Constitución española. Esto, tenerlo claro. De todas formas, nuestra posición va a quedar clara en el Pleno. ¿Vale? Bueno, lo que vamos a trasladar a los diputados nacionales es la necesidad de aprobar una ley que regule el autoconsumo, y con las novedades que nosotros introducimos en la ley, que se elaboró con mucho esmero aquí en la región de Murcia, hablábamos del balance neto. El balance neto que permita el pleno desarrollo de las energías renovables. Le vamos a pedir que apoyen esta ley, que la tramite, y con el proceso normal de enmiendas que lleve a través de su tramitación, pues que se mejore, para que al final tengamos una ley estatal que permita el pleno desarrollo de las energías renovables. Bueno, ya se dio un paso en el Consejo de Ministros del pasado viernes eliminando el impuesto al sol, pero es necesario una ley que regule todo lo que tiene que ver con el desarrollo de energías renovables, y la ley de Murcia eso lo propicia.